leyendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos aquí, gloria a Jesús, meditando y escudriñando la palabra del Señor. Aleluya. Y seguimos aquí, gloria a Jesús, y nos quedamos en el capítulo 6 del libro de Juan, su versículo 16. Nos quedamos ahí donde nos habla y nos dice, Jesús camina sobre el agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Gloria a Jesús. Aparte de la tormenta que se estaba levantando y que el barco era movido de un lado para otro, también ellos veían así como ese personaje o de quizá esa sombra. Imagínense, en el mar, en la playa o si en el mar de noche no hay luz, todo es oscuridad. Y ellos estaban ahí. Y ellos veían esa sombra, ese personaje como que se acercaba, ¿verdad? Ya se tuvieron más temor entonces. Dice, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ay Dios mío, yo me imagino esa escena, hermano, imagínese usted esa escena, porque está bien, nosotros ahora mismo estamos rodeados de luz y muchas cosas, pero ello era plena oscuridad en el mar y la tormenta estaba en su buena, y el frío y el viento y la barca era movida de un lado para otro, cuando de repente ellos ven un personaje como que se va acercando. Yo me imagino los gritos de cada uno de esos hombres. Y entonces dice, y tuvieron miedo. Y es que muchas veces en esos momentos de tormentas en nuestras vidas, que no vemos luz por ningún lado, que no vemos estrella, que no vemos luna, que no vemos un rayito de luz por ningún lado. Gloria a Jesús. En nuestras vidas, esas tormentas que se levantan, esos, esos fuertes vientos, muchas veces nosotros decimos, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Pero déjame decirte que en las tinieblas, ahí se mueve el Señor. Ahí entra también en esa tormenta, en esa densa oscuridad, entra Jesús. Él llega. Pues Jesús llegó en ese momento. Y aunque ellos tuvieron el temor creyendo que era un fantasma, dice, en otra parte dice que ellos gritaron y dijeron, un fantasma. Pero no, era Jesús que llegaba en ese momento, en esa densa tiniebla de tu vida, en esa desesperación, en esos afanes, en esa situación que te agobia, que te atormenta, ahí llega Jesús. Jesús llega para ayudarte y para libertarte. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto también lo tenemos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 42. Vamos a ver cómo nos lo relata Marcos, capítulo 6, versículos 42. Dice, y comieron todos y se saciaron. Y, a ver,
45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, eso es 3, 4 de la madrugada. Imagínese usted, Jesús se había quedado orando y los discípulos habían entrado en la barca. Dice que ellos remaban. Ahí se ve cuando nosotros luchamos en contra de la corriente, en contra de este mundo, que nosotros batallamos con la ayuda, claro, del Señor para seguir hacia adelante. Dice aquí que ellos remaban con fatiga, ellos remaban para poder hacer que la barca llegara otra vez a la orilla. Y dice las escrituras aquí que el viento le azotaba con fuerza. Y dice que el Jesús viéndole remar con fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos entonces, andando sobre el mar, y quería adelantársele, o sea, quería llamarle para que ellos no temieran ni tuvieran miedo. Entonces, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ven, lo que le dije anteriormente, en el libro de San Juan no lo detalla de que ellos gritaron, pero en el libro de Marcos, sí, Marcos no da este detalle de que ellos gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Hay pruebas que nos dejan sin aliento. ¿Mm? Y una de ellas, mis hermanos, es el miedo. El miedo a ti te paraliza. El miedo es como una prisión oscura. El temor y el miedo. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso te paraliza, te detiene. Tú dices, Dios mío, pero Dios llega ahí en medio de esa oscuridad, en medio de esa cárcel oscura. Dios entra. ¿Para qué? Para libertarte y para ayudarte. Ellos comenzaron a gritar y a decir, un fantasma, ¡ay! Un fantasma. Comenzaron a gritar de miedo, de, ¿verdad? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, soy yo Jesús, le dice Jesús. No temas, soy yo, soy Jesús. No temas. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Se calmó. Desde que Jesús hace parada en tu vida, se calma la tormenta, se paraliza, el miedo sale corriendo, el miedo sale huyendo en el nombre de Jesús, tiene que huir. Lo que agobia tu vida, lo que te atemoriza, lo que te atormenta, las dudas, las críticas, esas críticas que son dañinas y destructivas, tienen que huir en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu mente es refrescada, tus emociones vuelven en su estado normal, porque el enemigo le gusta sacar tus emociones de confort. Esas emociones positivas tuyas, el diablo le gusta que el Señor lo reprenda, encarcelarla y soltar entonces las negativas, que dale rienda suelta a las emociones negativas. No, no es así. Cuando Jesús llega entonces, esas emociones positivas, esas emociones positivas que estaban encarceladas, pues entonces son liberadas. Y esas negativas entonces son encarceladas en el nombre poderoso de Jesús. Esas emociones negativas son ese miedo, la ira, el enojo, la rabia. Eso no tiene ni parte ni suerte con nosotros.
en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice que subió a ellos en la barca y calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso lo relata en Marcos capítulo 6, versículo 45. Pero seguimos aquí, gloria a Jesús, en el capítulo 22, que nos habla y nos dice, Jesús es el verdadero pan del cielo. Y dice la palabra de Dios que el siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vino, que no había habido allí, y vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Dice el Señor hablando, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y es que muchas personas buscan a Dios simplemente por los panes y los peces, no porque quieren agradar a Dios ni porque desean vivir una vida santa con el Señor, sino porque le gusta que Dios le cumpla favores, que Dios le haga milagros, que Dios, pues dice las escrituras que debemos trabajar no por la comida que perece, sino por la que permanece. Nosotros como hijos de Dios no debemos solamente estar ahí, no, que por los milagros, no. O usted como amigo o como persona que de quizás anhela a Dios, anhela, ¿verdad?, buscar, pero no se ha acercado al Señor del todo, pero le gusta que Dios le gusta cuando usted ora que Dios le contesta, entre otras cosas, sí, claro está, pero Dios desea una relación personal con usted. Dios desea que usted sea amigo personal de Él. Es la relación que Dios quiere tener con usted. No solamente que usted pida y pida y pida, y usted qué le está dando a Dios. Porque está bien que Dios de quizá no necesita mucho de usted, pero hay una relación. Dios quiere tener una relación personal con usted. Gloria a Jesús. De que usted sea sincere con el Señor. De que usted le diga, Señor, yo me entrego a ti y oiga cómo es que nosotros debemos de entregarnos a Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Y dice las escrituras que debemos agradar al Señor con nuestra mente, con lo que hablamos y todo nuestro cuerpo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Esto no es de que, ay, sí, yo soy cristiana, pero hasta aquí. Hasta aquí. Hasta donde te topen tus intereses, hasta donde te topen tu orgullo, hasta donde no, no es así. Pues entonces tú estás viviendo un evangelio a tu manera y no es a tu manera, es a la manera de Dios.
Y debemos trabajar no por lo que perece, sino por lo que permanece, dice las Escrituras. Entonces, en el versículo 28 nos habla y nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron ellos. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado. Creáis, porque ellos buscaban, pero no estaban creyendo. Aún ellos vieron el milagro de los panes y los peces, ese milagro tan grande, pero ellos no tenían esa fe en él, de que él era el Hijo de Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Pero qué señal más que la que ya el Señor había hecho. Aquí están ellos pidiendo entonces señal. Pero entonces cuando tú te comiste los panes y los peces, ¿no era eso una señal? ¿Mm? Aquí entonces ellos le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dijo Moisés el pan del cielo, no os dio, oye, no os dijo, a ver, ok, no os dio, que dice, Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Recordemos que Jesús hablaba palabras espirituales y por cuanto ellos no eran espirituales, ellos no lograban entender lo que Jesús le decía, porque Jesús les hablaba la palabra. La palabra es espiritual. Si tú estás en la carne, tú por más que la leas, no la vas a lograr entender. Tú tienes que estar en el espíritu para tú poderle entender. Era lo que le pasaba a los fariseos y a todas las personas que buscaban eh, descubrir en sí quién era el Señor. Por cuanto ellos no estaban en el espíritu, ellos no podían entender quién era Jesús. Y lo que Jesús decía, pues Jesús le hablaba espiritualmente, no carnalmente. Mi Padre da el verdadero pan, le dice Jesús. Porque el pan de Dios es que aquel que descendió, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es? Jesús. Es el verdadero pan. Eso es lo que Jesús le está diciendo, pero ellos todavía no logran entender. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, ellos no están entendiendo. Ellos entonces le dicen, pues danos ese pan. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Ustedes no creen, aunque ustedes me ven, no creen en mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué lindo, qué lindo. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso es que usted y yo tenemos que tenemos que sentirnos privilegiados y atesorar, hermano, mire, hermano, atesorar esto. Esto es un tesoro que se nos ha entregado a nosotros. El tú ser elegido para agradar y para servirle a Dios es un regalo que te han hecho grande, grande. No a todo el mundo se le da esto. La Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar que no se podrán contar. Y tú fuiste elegido de tanta gente que hay en el mundo. Tú fuiste elegido para agradar y para buscar a Dios, para servirle. Amén. Entonces eso nosotros tenemos que valorarlo. Y oiga como dice, todo aquel, todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nosotros fuimos elegidos
por el Padre para acercarnos a Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, le dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Jesús era 100% espíritu. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Jesús, todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Gloria a Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Mediante a él nosotros tenemos vida eterna. Aleluya. Crea esa palabra, gloria a Jesús. Y vamos a seguir. Dice el versículo 41, gloria a Jesús. Los judíos no aceptan que Jesús haya venido del cielo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, aquí vemos una interacción, una comunicación, un diálogo entre Jesús y aquellos judíos, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, que los judíos comenzaban a murmurar y a hablar. Comenzaban, gloria a Jesús, a decirle, tú dices que tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo tú te haces hijo de Dios? Ellos como que no lograban, eso ellos, la mente de ellos no lograban asimilar esa parte. Y lo vamos a ver aquí en el versículo 41 que nos habla y nos dice, murmuraban entonces de él los judíos. Cuando habla aquí de los judíos, está hablando, dice, cuando dice de los judíos se refiere a los líderes que eran hostiles, aquellas personas que no creían y que juzgaban al maestro. No hablaba de todos los judíos en sí, sino de esos judíos que criticaban al Señor y que querían indagar y no creían en Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios que los judíos murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor acá. Le está diciendo Jesús, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha venido al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, le dice Jesús y se lo recalca otra vez. Vosotros, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí lo que Jesús está hablando, que el que les recibiere. Si tú le recibes como su Salvador, si tú recibes al Señor como tu Salvador, Él te asegura que tú vas a tener vida eterna, de que tú no tendrás muerte eterna, sino que tú serás resucitado. Gloria a Jesús, cuando Dios venga a buscar su pueblo, resucitaremos. Gloria a Dios, estaremos con Él para siempre. Gloria a Jesús.
Dice aquí la palabra del Señor, sigue diciendo, cuando Juan dice, los líderes religiosos murmuraban porque no podían aceptar la declaración de divinidad de Jesús. Solo veían como el carpintero, lo veían solamente así como un simple carpintero. Se negaron a creer que Jesús era el Hijo divino de Dios y no toleraban su mensaje. Muchas personas rechazan a Cristo porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. En realidad, lo que no pueden aceptar son las exigencias de lealtad y obediencia. Eso es lo que no logran ellos aceptar, que les hace Cristo. De modo que para protegerse del mensaje rechazan al mensajero. Dice la palabra de Dios en el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no entendían porque las palabras que Jesús les estaba hablando eran palabras espirituales y ellos no eran espirituales. Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús lo que le está diciendo, el que me recibe a mí, el que cree que yo soy, el que cree que he sido enviado de parte de Dios, el que me recibe, el que entiende y comprende que yo he venido para salvarle de su pecado, ese tendrá vida eterna. Lo único es que Jesús se lo decía así y ellos no lo entendían. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estas cosas dijo Jesús, enseñando en Capernaum. Pasamos al versículo 60, gloria a Jesús, que nos habla y nos dice, muchos discípulos abandonan a Jesús. Y dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, pero procure usted y yo no abandonar al maestro, sino mantenernos firmes. Y dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es estas palabras, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto les ofende a ustedes? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso ellos no lograban entenderla, porque eran espíritu y para poderla entender había que estar espiritualmente y ellos no estaban en el espíritu, ellos estaban en su tajo, en su carne. Oye, qué palabra más hermosa esta. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida, están vivas. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso
iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo Jesús a los 12. Le respondió Simón Pedro, Señor, pero Señor, ¿qué dices? ¿Qué dices, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Ay, mi madre. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hablaba de Judas Iscariote. Para que ustedes vean. Jesús, el Padre lo eligió a todos entre ellos al que le iba a entregar. Hemos llegado al final de la lectura de hoy. Gloria a Jesús. La gloria sea del Señor. Mañana, en el nombre de Jesús, entramos al capítulo 7 del libro de Juan. Capítulo 7 del libro de Juan. No te lo pierdas. Sigue ahí con nosotros. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios esté contigo. Y recuerda, no hay tormenta que Dios no pueda calmar.